que incluyó acciones armadas para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende, atentados, internación clandestina de armas. A 40 años del golpe de Estado conversamos aquí en el estudio con quien fuera secretario general de Patria y Libertad, Roberto Time. ¿Qué tal, Roberto Time? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día, Roberto. ¿La época de la Unidad Popular qué edad tenía usted? Cuando se inició el gobierno 28 y terminé a los 30, con 30. ¿Más o menos la misma edad que tenía Pablo Rodríguez en esa época, que era el líder de Patria y Libertad? No, Pablo tiene 5 años más que yo. Ya. ¿Usted, mirado retrospectivamente, se considera un terrorista en la época de la Unidad Popular? No, en absoluto. Me considero un revolucionario, porque Patria y Libertad, contrario a lo que piense la mayoría que ha estigmatizado este movimiento y lo ha satanizado, era un movimiento político, ideológico, revolucionario, nacionalista, anticomunista y anticapitalista. Claro, pero cuando uno ve, por ejemplo, la historia que Patria y Libertad fue protagonista de sabotaje, de internación de armas en forma clandestina en Argentina, de la explosión de oleoductos, de la organización de una operación la noche de las mangueras largas, entiendo incluso apoyada por la Armada y el almirante Merino, que le proporcionó elementos para realizar esas acciones en el contexto de un gobierno que era débil, pero estaba todavía dentro del sistema democrático. ¿A su juicio eso no son actos terroristas? No, esos son, como usted señaló, actos de sabotaje, y todas las acciones militares que ejecutó Patria y Libertad, como usted lo ha señalado también, estaban encuadradas dentro del sector de la Armada de Chile que quería terminar con el gobierno de Allende. Las acciones que cometimos se dieron en el tramo desde el tanquetazo le dicen hoy día, hasta el mismo 11 de septiembre. O sea, nosotros no, el terrorismo es colocar bombas para aterrorizar a la población, matando inocentes, destruyendo propiedad privada. Nosotros solamente, como usted lo ha señalado, cortamos flujos de energía eléctrica, de combustibles y de transporte a través de las líneas de ferrocarril. Todo esto digitado, vuelvo a decir, por sectores de las Fuerzas Armadas que ya estaban en el plan de derrocar al gobierno. ¿Qué civiles le dieron apoyo para estas acciones? Ningún civil, solamente operamos con un frente de operaciones que yo mismo había organizado desde marzo del 73, cuando ya se vio que el gobierno de Allende no podía ser destituido mediante el Parlamento, y decidimos organizar un brazo militar del movimiento. Aclaro que este brazo militar era una minoría, no eran más de 500 personas de un movimiento ¿Y que estaba apoyado, respaldado técnicamente desde la Armada, Roberto Time? Hasta el momento del tancazo, nosotros actuamos independientemente, y Patria y Libertad era un movimiento ajustado a derecho, con sedes políticas públicas desde Arica a Punta Arenas. Ahora, cuando el ejército, los mandos medios, que eran nuestra fuerza dentro del esquema militar, los coroneles, los oficiales que tenían mando de tropa, que eran los oficiales más bien nacionalistas, porque el tanquetazo, no se ha estudiado bien ese fenómeno, fue el golpe chileno, el intento de golpe chileno. Nosotros no sabíamos en esa época que ya había un master plan de un golpe que venía digitado desde afuera también, con los altos mandos. Y ese era el riesgo de guerra civil que había, porque recordemos que la Unidad Popular y el gobierno de Allende, Salvador Allende, cometió muchos errores, como fue, por ejemplo, integrar su gabinete con los altos mandos militares, desde el paro de octubre del 72. Eso generó un clima de guerra civil. Usted dice que no atentaron contra personas, sin embargo, a Patria y Libertad se la relaciona con el asesinato del general Schneider a través del comando Rolando Matus. Le agradezco la pregunta. En primer lugar, el Rolando Matus fue un brazo paramilitar de la derecha real, ¿cierto?, del Partido Nacional en la época. No tenían nada que ver con Patria y Libertad. De Jarpa y de García Garcera. Exactamente. En segundo lugar, el asesinato, el magnicidio del general Schneider se produce 3 años antes del golpe, o 2 años y medio, sí, 3 años antes, y está completamente demostrado, basta buscarlo en internet, que este intento de secuestro que termina en asesinato fue organizado por la CIA, por el Departamento de Estado norteamericano, en el contexto del Track 1. ¿Y ustedes nunca tuvieron relación con la CIA como Patria y Libertad? No existía Patria y Libertad todavía. Existía un movimiento cívico nacional que presionaba en ese momento con los restos del alessandrismo, porque recordemos que la derecha se apanicó
cuando Allende sacó la primera mayoría, exactamente el día 4 de septiembre, hace 43 años. Que en ese momento eran liberales y conservadores y que después se transformaron en Partido Nacional. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, magnicidios como el del general René Schneider-Cheró o la situación de Arturo Araya Peters, tampoco tuvieron ustedes ninguna participación con respecto al capitán de la Marina que fue asesinado aquí en la comuna de Providencia. A ver, lamento que estemos en este tema de los asesinatos, pero es bueno tener la oportunidad de aclararlo. Sigamos con Schneider. El asesinato de Schneider fue cometido por organismos norteamericanos, incluyendo la embajada norteamericana que trajo dinero para generales activos y en retiro, y civiles que participaron en esto, que eran efectivamente unos nacionalistas de hace históricos. De la ultraderecha chilena, pero eran todos jóvenes, ¿eh? Todos jóvenes, encabezados por el general Bió, pero vuelvo a decir, Patria y Libertad no existía. El movimiento al que yo ingresé... Estaba en ciernes, pues si Patria y Libertad partió en el año 71. No, pues, ahí está exacto, partió en abril del 71, y ese era el Frente Nacionalista Patria y Libertad, con un programa político, ideológico y con una aspiración de hacer una revolución nacionalista en Chile. Ahora, o sea, nada que ver con el asesinato de Schneider, eso lo puede... ¿Y el de Can Araya Peters? Vamos a lo de Araya. En el tema de Araya está absolutamente demostrado ya, y ese juicio todavía, ese proceso está en los tribunales chilenos actualmente. Sí, fue reabierto. En que se está demostrando, ya está demostrado, falta el fallo del juez, en que fue un operativo de la Armada de Chile por los problemas internos que tenían, por el comandante, el jefe de la época de la Armada era el señor Montero, que era institucional. Bueno, resumen, al comandante Araya lo asesinó un comando de la Armada que utilizó para crear un clima de revuelta en Providencia esa noche a un grupo de jóvenes de Patria y Libertad. Jamás fue una política de Patria y Libertad de atentar contra las personas. No era la idea, no era el proyecto, no era... Fueron descolgados de Patria y Libertad. Ni siquiera, gente que fue utilizada por un ex marino que les entregó las armas y les dijo que vayan a la calle donde residía el comandante Araya, justamente coincidiendo con el aniversario de la Revolución Cubana, porque esto fue el 26 de julio, cuando el presidente Allende va a la Embajada de Cuba y el edecán vuelve a este lugar, se sabía exactamente todo su... Bueno, se hizo una operación impecable. Ahora, entre las maniobras conspirativas está el momento en que usted desaparece, es víctima de un accidente, que era un accidente falso, pero usted se refugia en algún lugar. ¿Dónde se refugió? Yo, efectivamente, cuando ya después del paro de octubre la Unidad Popular incorpora a los mandos militares, los altos mandos a su gobierno, pensamos en la posibilidad de guerra civil, y yo, que era secretario general, pasé a la clandestinidad mediante un supuesto accidente aéreo en una operación estratégica, y aterricé esa tarde en la Colonia Dignidad. Al día siguiente seguí a la Argentina. ¿Una operación estratégica apoyada por quién? ¿Por la Armada siempre? No, en ese momento no teníamos ni contactos con la Armada. Esto fue se hizo con exoficiales del Ejército, especialmente, que teníamos contratados ya a esa altura para instruir al sector juvenil de Patria y Libertad que iba a formar el Frente de Operaciones. Ahora, esta relación con Colonia Dignidad, que tiene una historia negra en la realidad chilena, primero por las violaciones de niños y después también como centro de tortura y exterminio de chilenos, realmente crea un cuadro de la relación de Patria y Libertad con ese enclave que es bastante siniestro, ¿o no? Absolutamente de acuerdo, pero eso sucede a posteriori, cuando ya viene el Pinochet toma el Pero mando Paul del Schaeffer país. ya existía Paul y Schaeffer. era el jefe de este grupo que operaba ahí en Colonia Dignidad. Sí, señor. Y el Paul Schaeffer que yo conocí era un hombre absolutamente normal. Recordemos que la colonia venía desde los años 60 con el gobierno de Alessandri, pasó por el gobierno de Frei, siguió con el gobierno de Allende y nadie la tocó, porque todavía se veía como algo ejemplar en la zona, que proveía de ayuda de hospitales, de servicios sociales, etcétera, a la población de la zona de Chillán y Parral. O sea, no tenía la imagen satánica que hoy día merece tener, por supuesto. Ahora, cuando usted dice que pasó a la Argentina de Colonia Dignidad, ahí fue a buscar armas. No, ahí fui al sur argentino, a un territorio inmenso, donde había yo localizado previamente un lugar donde podíamos hacer este entrenamiento paramilitar a estas fuerzas especiales que estábamos creando en el movimiento. ¿Cuántos paramilitares entrenaron en esos campos en Argentina? No alcanzamos a hacerlo porque la dinámica del proceso se aceleró y al final el preentrenamiento se hizo en Chile, y esa es la gente que participó después con la Marina en las creaciones de objetivas para el golpe de Estado. ¿Y con qué plata lo hacían?
Las platas que tuvo Patria y Libertad no fueron de la CIA, como se dice mucho. Ahora, no fueron directamente de la CIA. Posteriormente hemos visto las desclasificaciones, las platas que llegaron, los 8 millones de dólares que se repartieron entre el Mercurio, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, la democracia cristiana y algunos sectores de las Fuerzas Armadas también. Empresarios de la época, grandes empresarios y medianos, nos aportaban dinero mensualmente. Nosotros también aportábamos. Yo en esa época invertí en una fábrica que vendí durante los 3 años. Yo no recibí un peso de nadie y me gasté mi patrimonio en esta actividad. Roberto Time, usted estaba preso el día 11 de septiembre. Sí. ¿Cómo lo recuerda? Estaba preso porque el día 24 de agosto, cuando ya vimos que el golpe venía y que la misión de Patria y Libertad en esta campaña de sabotaje se había cumplido, y no teníamos más que hacer en el escenario, en el cuadro, porque la pelota, como dicen hoy día, estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Yo me entregué y terminé con la clandestinidad y ordené que se suspendieran los sabotajes. Quiero decir que no se suspendieron porque ahí nos dimos cuenta que habían miles de gente y de personas que se sumaron a esto que no tenían nada que ver con el movimiento. Pero todo lo que se hacía de sabotaje en la época, o terrorismo, si usted quiere, le caía a Patria y Libertad porque estábamos clandestinos. Bueno, por esa razón me entregué, pasé 48 horas en investigaciones, 15 días incomunicado, y la noche del 10 al 11 me trasladaron de la cárcel pública a la penitenciaría de Santiago, donde amanecí el día 11 de septiembre. Hay una película que dice que los muertos hablan, y ahí hay testimonios tanto de la esposa de José Toá como del el ex canciller Orlando Letelier, donde Pinochet envía cartas rogándoles por mantener la amistad y todo eso. Pinochet fue un traidor.